Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra explicación del Catecismo Básico para Adultos, el Catecismo Católico Básico para Adultos. Queridos hermanos, varias personas me preguntaron acerca del juicio final. Bien, voy a hacer una meditación con ustedes acerca del juicio, apoyándome en lo que dice la Sagrada Escritura y los santos de la Santa Iglesia Católica. En el fin del mundo habrá resurrección general de todos los hombres. Los que están en el cielo, las almas que están en el cielo, tomarán posesión de sus cuerpos y serán cuerpos gloriosos, hermosos, hermosísimos. Y las almas que están en el infierno también tomarán posesión de su cuerpo, pero serán cuerpos horribles, porque el pecado del alma va a aparecer sobre el cuerpo mismo. Y Cristo aparecerá, los ángeles van a separar a los hombres, los buenos a su derecha y los malos a su izquierda, y Cristo manifestará las conciencias de cada uno según sus obras. Los buenos para alabanza, los que se han convertido, los que han llorado sus pecados, los que se han confesado, son limpios. Y los que murieron pecado mortal, y bien todos sus pecados van a aparecer frente a toda la humanidad. Y ahí el justo juez hará un juicio en forma, un juicio verdadero, un juicio de Dios, Dios mismo que sabe todo y que es la justicia misma, la santidad misma, juzgará con toda justicia. Ahora, reflexionemos un poco sobre este tema. En el fin del mundo sorprenderá a los hombres ocupados en sus negocios sin advertir la inminencia de la llegada de Cristo. ¿Cuándo va a llegar? Bien dice nuestro Señor que va a llegar como un ladrón, y un ladrón no advierte. Entonces, esto puede venir cualquier momento. El fin del mundo va a sorprender a los hombres. Vendrá como Redentor del mundo, como Rey, Juez y Señor de todo el universo, nuestro Señor Jesucristo. Y se mostrará con señales extraordinarias ante aquellos que en Él y en su iglesia le negaron. Entonces Cristo se mostrará con señales extraordinarias ante aquellos que en Él o en su iglesia lo negaron, antes quienes, no contentos con esto, le persiguieron, ante quienes vivieron ignorándole, también ante quienes le amaron con obras. La humanidad entera se dará cuenta de que Dios le ensalzó y le dio un nombre superior a todo nombre, a fin de que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, en el infierno, y toda lengua confiese que el Señor Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces la humanidad va a ver a su justo juez. Filipenses 2, 9 a 11. Es de fe definida, de fe divina católica definida, que inmediatamente después de la muerte se decide la suerte eterna de todo hombre. Todo hombre, su suerte decidida en el momento de la muerte, que es el juicio particular. Cuando el alma se separa del cuerpo, pasa al juicio de Cristo Dios, y su suerte está decidida, fijada por sus propias obras, de hecho, por toda la eternidad. O se salva o se condena. Los que salvan o van derecho al cielo, inocentes, niños y penitentes, o van al purgatorio,
como antesala del cielo y después sube al cielo. Y los que caen en el infierno es para siempre. Ahora, ¿para qué habrá un segundo juicio? Bien, que es confirmar el primero, pero de una manera pública frente a toda la humanidad. Entonces, es de fe divina y católica definida que inmediatamente después de la muerte se decide la suerte eterna de todo hombre. Esto lo dijo el Papa Benedicto XII y Concilio de León y Concilio de Florencia. Y que en el día del juicio universal comparecerán todos con sus cuerpos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus obras. Esto lo sabemos que por la Sagrada Biblia cada uno va a aparecer delante de Cristo para dar cuenta de sus obras. San Mateo 16, 27. Y San Pablo dice, todos debemos comparecer delante del tribunal de Cristo para que reciba cada uno según lo que hubiere hecho bueno y malo. 2 Corintios 5, 10. Todos los hombres, réprobos y elegidos, resucitarán con sus propios cuerpos, los que ahora llevan para recibir el premio o el castigo según sus obras. Los juicios particulares, inmediatamente después de la muerte, no serán ni revisados ni corregidos en el juicio universal, sino confirmados y dados a conocer públicamente. Mientras que en el juicio particular el hombre es juzgado como individuo, en el juicio universal será juzgado ante toda la humanidad como miembro de la sociedad humana. Entonces se complementarán el premio o el castigo al hacerlo extensivos al cuerpo resucitado, dice Santo Tomás de Aquino en su Mateología Suplemento 88.1. Entonces el juicio particular será confirmado de una manera pública, delante de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Nuestras acciones, nuestro comportamiento tiene consecuencias en bien y en mal sobre los demás. Mire, un Lutero, por ejemplo, un Eric VIII, con todo el daño que hicieron a sí mismo, a la iglesia, a las almas, y un San Francisco, un Santo Domingo, un Santo Juan Bosco, es diferente. Todos comprenderán con entera claridad el valor de la vida cristiana. Entenderán entonces el valor de la abnegación, de la mortificación, del sacrificio, de las obras de caridad. En la segunda venida de Cristo se manifestará públicamente la gloria de los santos, porque muchos de ellos murieron despreciados, ignorados, incomprendidos, perseguidos, y serán en el juicio glorificados a la vista de todo el mundo. Y muchos exclamarán, nosotros insensatos tuvimos su vida por locura y su fin por deshonra, como son contados entre los hijos de Dios y tienen su heredad entre los santos. Sabiduría 5, 4, 5. Los propagadores de herejías, es decir, corrupción de la fe, recibirán el castigo que acumularon a lo largo de los siglos, cuando sus errores pasaban de unos a otros, siendo un obstáculo para que muchos encontraran el camino de la salvación. Entonces los autores de herejías, de sectas, de disque iglesias, de disque religiones, bien recibirán su castigo, el castigo personal, también castigo de todas las castigo por el daño que hicieron a todas las almas que fueron víctimas de sus errores, que no se han salvado. Los propagadores de herejías, y el mayor pecado que puede hacer un hombre en este mundo es la herejía, falsificación del evangelio, de la Biblia, de la fe, y son malditos, de hecho. Maldito, anatema, sea el que predica un evangelio distinto del que habéis recibido, dice San Pablo, Gálatas 1:8, ¿no? Entonces los propagadores de herejías, de sectas, fundadores de religiones falsas, de iglesias falsas, recibirán el castigo que acumularon a lo largo de los siglos, cuando sus errores pasaban de unos a otros, siendo un obstáculo para que muchos encontraran el camino de la salvación. De la misma manera, quienes llevaron la fe en otras almas y encendieron a otros en el amor de Dios, recibirán el premio por el fruto que su oración y sacrificio produjo a lo largo de los tiempos. Verán los resultados en el bien que tuvieron cada una de sus jaculatorias, oraciones, sacrificios y desvelos. Decía hace rato un San Francisco, todo el bien que hizo sigue haciendo, y un Lutero todo el daño que hizo y que sigue haciendo. Y Dios pedirá cuenta a Lutero de todo el daño que hizo a cada alma que hoy
en 2020 y 2021 todavía cae en su error y repite sus blasfemias, falsificando la Biblia. Se verá el verdadero valor de hombres tenidos por sabios, pero maestros del error, que muchas generaciones rodearon de alabanza y consideración, mientras que otros eran relegados al olvido, cuando debieron ser considerados y llenos de honor. Recibirán entonces la paga de sus trabajos que el mundo les negó. Entonces estará el justo en gran seguridad en presencia de quienes le persiguieron y menospreciaron sus obras. Al verlo se turbarán con terrible espanto y quedarán fuera de sí ante lo inesperado de aquella salvación. Sabiduría 5, 1, 3. El juicio del mundo servirá para glorificación de Dios, pues hará patente su sabiduría en el gobierno del mundo, su bondad y su paciencia con los pecadores y sobre todo su justicia retributiva. La glorificación de Dios, del Dios hombre Jesucristo, alcanzará su punto culminante en el ejercicio de su potestad judicial sobre todo el universo. ¿Qué dice la Sagrada Escritura acerca del juicio particular y final? Unas citas. Entonces, ¿qué dice la Sagrada Escritura acerca del juicio particular y final? Y bien, acerca del juicio particular dice, está decretado, decidido por Dios, decretado a los hombres morir una sola vez y después viene el juicio. Hebreos 9, 27. Está decretado para los hombres, mueren y pasan al juicio de Dios, juicio particular. Cuando cada uno de nosotros ha de dar cuenta a Dios de sí mismo. Romanos 14, 12. Cada uno de nosotros ha de dar cuenta a Dios de sí mismo, Dios mío. Y cuando uno tiene responsabilidad de otra, es peor todavía. Por eso que, hermanos, cuidado. Daremos cuenta de nuestras manos, ojos, bocas, corazón, pensamiento, cuerpo y alma. Daremos cuenta. Y San Pablo a los 2 Corintios 5:10 dice, es forzoso que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba el pago debido de las buenas o malas obras que ha hecho mientras ha estado revestido de su cuerpo. Entonces es forzoso, necesario que todos comparezcamos, cada uno, delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus buenas y malas obras. Esto dice la Sagrada Escritura acerca de este juicio. Es tremendo, es realmente tremendo, y debemos pensar esto, debemos pensar en eso porque es algo muy serio. Y Cristo dice, San Mateo 16, 27, Cristo dará a cada uno según sus obras. Esto acerca del juicio particular. ¿Y qué pasa con el juicio final? Bien, Cristo mismo dice en San Mateo 25, 31, 32, San Marcos 13, 26 y Lucas 21, 36, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hará comparecer ante él a todas las naciones y separará a unos de otros, a los buenos a su derecha, vengan los benditos de mi Padre, recibe la herencia eterna, y a los malvados vayan malditos al fuego eterno. Tremendo. En el día de la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el solio de su majestad, vosotros también os sentaréis sobre 12 sillas y juzgaréis las 12 tribus de Israel. En San Mateo 19, 28. Jesús, dicen los apóstoles, nos mandó que predicásemos y testifiquemos al pueblo que Él es el que está constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Hechos 10, 42. Jesús es juez de vivos y muertos. No queráis sentenciar antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual sacará a plena luz lo que está en los escondrijos de las tinieblas y descubrirá las intenciones de los corazones. 1 Corintios 4:5. Y 1 Pedro 4:5 también dice, los gentiles darán también cuenta a aquel que tiene dispuesto juzgar a los vivos, a los muertos. Es decir, todos los pueblos cristianos y paganos darán cuenta. Y finalmente en el Apocalipsis dice,
Vi un gran solio reluciente, trono reluciente, y a uno, Jesucristo, sentado en él. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, estar delante del trono, y abriéronse los libros, y abrióse también el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros, y se dio a cada uno sentencia según sus obras. Queridos hermanos, es algo serio esto. Daremos cuenta cada uno según sus obras. Por lo tanto, lloremos en nuestras obras malas, pidamos al Señor misericordia, borremos estas obras malas por una buena confesión, puesto que nuestro Señor dio poder a su iglesia de los pecados. Recibe el Espíritu Santo, dijo, ya del juicio, de la resurrección más bien, recibe el Espíritu Santo, a quienes pero sus pecados quedan perdonados y a quienes retienen quedan retenidos. San Juan 20:23. Y también mantengamos en la fe católica, porque hoy cualquier pobrecito funda una disque iglesia para engañar a la gente con la Biblia robada. Hace poco pensaba en esto de los pastores protestantes y pienso simples laicos que son herederos del rebelde Lutero y no tienen ningún derecho de tocar la Biblia. La Biblia es libro santo de la Iglesia Católica y punto. Esta gente no tiene derecho de tocar la Biblia, de explicar Biblia, y mucho menos de ponerse del tú por tú con la Iglesia Madre Católica. Es una locura, realmente es una usurpación, no tienen derecho, no tienen derecho. Ahora veamos un poco lo que dicen los santos. San Jerónimo, citando San Mateo 25:12, dice: Cristo dirá a los malos: en verdad os digo que no os conozco. Conoce el Señor a los suyos, y al que no le conoce será desconocido. Entonces, el que no sigue a Cristo y no obedece a Cristo será desconocido por Cristo. Sí. Por ejemplo, Cristo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Si no guardamos sus mandamientos, no lo conocemos, no lo amamos, no lo obedecemos. Cristo dejó orden, una iglesia, una fe, un bautismo, un Señor. Dijo a los apóstoles como representantes suyos: quien nos escucha, me escucha; quien nos rechaza, me rechaza. Y bien, San Lucas 10:16, y todos los que rechazan la autoridad de la Iglesia Madre Católica, rechazar como tal, son rebeldes, todos esos fundadores de sectas. Y bien, no reconocen a Cristo ni obedecen a Cristo. Por el poder divino se hará que a cada uno se le presenten en su memoria todas sus obras, buenas y malas, dice Santo Agustín, hablando del juicio. Y el mismo Santo Agustín dice: cuando venga nuestro Señor Jesucristo, sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas, y pondrá al descubierto las intenciones del corazón, y vendrá a cada uno su alabanza de parte de Dios. Entonces, con la presencia de ese día, ya no tendremos necesidad de lámparas. No será necesario que nos lean los libros proféticos ni los escritos del apóstol. Ya no tendremos que indagar el testimonio de Juan, y el mismo evangelio dejará de sernos necesario. Ya no tendrán razón de ser todas las escrituras, que en la noche de este mundo se nos enciendan a modo de lámparas, para que no quedemos en tinieblas. El día del juicio, nuestra lámpara, nuestra luz será nuestro Señor Jesucristo, que va a iluminar todos y a cada conciencia. Y Santa Teresa, en Camino de Perfección 48, dice: plegue a su majestad que nos le dé a entender antes que nos saques de esta vida, porque será gran cosa a la hora de la muerte ver que vamos a ser juzgados de quien habemos amado sobre todas las cosas. Seguras podemos ir con el pleito de nuestras deudas. No será ir a tierra extraña, sino a propia, pues es a la de quien tanto amamos y nos ama también. Esto acerca de los justos y de los pecadores, pobres de ellos, pobres de ellos.
pobres de ellos si no caminan el camino de la salvación. De ahí la importancia, queridos hermanos, de rezar por los pecadores para que Dios en su misericordia toque sus corazones para que recapaciten y rectifiquen, ¿no? Bienaventurados los que mueren en el Señor, pues sus obras les siguen. Apocalipsis 14. Las buenas obras nos siguen, las malas nos siguen también. Ninguna otra cosa tiene valor, ninguna otra cosa es más que brosa. El torbellino y la danza de los asuntos mundanos no es sino como el torbellino de la bronce y del polvo, del cual nada resulta. Dura en el día, pero no se le encuentra la noche. Y sin embargo, ¿cuántas almas inmortales gastan su vida en nada mejor que aturdirse en ese torbellón de ideas políticas, de partidos, opiniones religiosas y de cómo ganar dinero y todo lo cual nunca puede resultar nada? Bienaventurados los que mueren el Señor, pues sus obras le siguen. Por eso, queridos hermanos, hubo tiempo, los conventos eran llenísimos porque los jóvenes buscaban lo que lleva a la vida eterna. Y hoy se venden los conventos, monasterios, seminarios, porque hemos perdido la fe. La sociedad perdió la fe. Los cristianos no vivimos según la fe y por eso andamos como andamos, por desgracia. Y por nuestra culpa, la gente también se pierde. ¿Qué dice San Juan que Dios toma acerca de esto? Aunque tengas padres o hijos o amigos o alguien que pudiera interceder por ti, solo te aprovechan tus hechos en el juicio. Así en este juicio se juzga solo lo que has hecho. Dejemos lo demás. Tus obras te acompañan. Bienaventurados que aman al Señor, pues sus obras les siguen. Y la imitación de Cristo, el libro 1, 3, 5 dice, ciertamente el día del juicio no nos preguntarán qué leímos, sino qué hicimos, ni lo bien que hablamos, sino lo honestamente que vivimos. Dime, ¿dónde están ahora todos aquellos señores y maestros que tú conociste cuando florecían en los estudios? Y a poseer otros sus rentas, y por ventura de ellos no se tiene memoria. En su vida algo parecían, mas ya no hay de ellos memoria. Sus obras lo siguen. Cada uno será juzgado en el estado en que muere. En gracia se salvará. El pecado cae al infierno para siempre. Cada cual ha de ser juzgado en el estado en que salga de este mundo. Y por esto ha de velar todo cristiano, para que la llegada del Señor no le encuentre desprevenido, dice Santo Agustín. Ha de venir a juzgar los vivos o los muertos, dice el credo. Ojalá no me pierdas de vista ese juicio y esa justicia y ese juez, querido hermano o hermana que me escuche. La caridad, por tanto, es la fuente, origen de todo bien, la mejor defensa, el camino que lleva al cielo. El que camina en la caridad no puede errar ni temer, porque ella es guía, protección, camino seguro. Por esto, hermanos, ya que Cristo ha colocado la escalera de la caridad por la que todo cristiano puede subir al cielo, aferraos a esta pura caridad, practicadla unos con otros y subid por ella cada vez más arriba para llegar al cielo. No olviden, bienaventurados los que mueren en el Señor, pues sus obras les siguen. Apocalipsis 14. La caridad es la escalera que nos lleva al cielo. Ahora, cuando uno peca mortalmente, pierde la caridad, pierde la gracia, pierde el Espíritu Santo, ya no tiene escalera, más bien baja al infierno. Cuanto más ames, más subirás, dice Santo Agustín. El bienaventurado San Juan Evangelista, al final de sus días, cuando moraba en Éfeso y apenas podía ir a la iglesia, sino en brazos de sus discípulos, y no podía decir muchas palabras seguidas en voz alta, no solía hacer otra exhortación que esta: hijitos, ámense unos a otros, ámense unos a otros. Finalmente sus discípulos y los hermanos que lo escuchaban, aburridos de oírle siempre lo mismo, le preguntaron: Maestro, ¿por qué siempre nos dices esto? Lo mismo. Les respondió con la frase digna de Juan:
porque este es el precepto del Señor, y su solo cumplimiento es más que suficiente. Esto lo dice San Jerónimo en su comentario sobre las epístolas a los Gálatas 3:6. Amar a Dios, amar al prójimo por amor a Dios, es cumplir la ley y los profetas. Ahora, el que es en pecado mortal no ama a Dios, no ama a sí mismo y tampoco amará al prójimo. Es de notar que la bienaventuranza se otorga en proporción a la caridad, no en proporción a cualquier otra virtud. Mientras más uno es santo, caritativo, lleno de amor de Dios, más cerca de Dios está en el cielo. Solo llevamos las propias obras, por lo tanto debemos desprendernos. Veamos cómo pesa todo cuanto hacemos cada día. Queramos o no, os aproximamos más al juicio. El tiempo no perdona. ¿Por qué pues se ama lo que se ha de abandonar? ¿Por qué no se hace caso al fin a dónde se ha de llegar? San Gregorio Magno dice esto. Porque no amamos lo que va a quedar eternamente, hacer buenas obras. Y San Crisóstomo dice, en su homilía sobre Lázaro 2:5, dice, somos actores en escena. Nadie se crea rey ni rico, porque al final del acto nos encontramos todo pobreza. Cuando venga el juez exigirá a cada uno de nosotros tanto cuanto nos dio, dice San Gregorio. Mirad que ya está cerca la vuelta del que se fue lejos, porque aunque parece haberse alejado mucho, quien se marchó lejos de esta tierra en que nació, vuelve enseguida a pedir la cuenta, dice el mismo San Gregorio Magno. Aquel hombre de talento que inclinó su voluntad al pecado, en vano pedirá misericordia, porque cometió el pecado sin excusa, separándose de la voluntad divina por su malicia. Pero el hombre rústico e ignorante la implorará con más razón a su juez, dice San Cirilo. Entonces, queridos hermanos, cuando uno está instruido, sabe y peca con los ojos abiertos, hay más peligro para él. No se juzgan las cosas del mismo modo en todo, sino que a conocimiento mayor corresponde mayor responsabilidad, dice San Juan Crisóstomo. Y hablando del juicio y actitud de intención, San Gregorio Magno dice, las lámparas de las vírgenes fatuas se apagan, de las vírgenes necias, porque sus obras que aparecían claras exteriormente a los hombres quedarán oscurecidas interiormente a la venida del juez. No haya retribución de Dios, porque recibirán por ellas de los hombres las alabanzas que desearon, todo lo que es hipocresía. Acudirán a declarar testigos infalibles, a saber, las propias conciencias de los hombres. Entonces, la propia conciencia del hombre reconoce su falta, su pecado, si está en pecado mortal. En la vida presente puede ocultarse a los hombres lo que se hace interiormente, pero vendrá ciertamente el juez, a quien no podrá ocultarse nada con callar, a quien no podrá engañarse negando. Dios es Dios y ve todo, sabe todo. Entonces no podemos ni llamar abogados, ni engañar a nadie, ni pagar. Esto no existe. El justo juez juzgará cada uno. De ahí la importancia de examinarse, de llorar sus pecados, de confesarlos como Dios manda, que es el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que derretirnos. Hablando del juicio final, el Catecismo Romano, unos 8:3 dice, en un solo lugar comparecerán al mismo tiempo todos los hombres ante el tribunal del juez supremo, para que, viéndolo y oyéndolo los hombres todos de todos los siglos, sepa cada uno lo que se ha decretado y juzgado de ellos mismos. Y la publicación de esa sentencia será para los hombres impíos y malvados una parte, no la menor, de sus penas y tormentos.
Mas al contrario, los piadosos y justos recibirán por motivo de ella grande premio y fruto, habiendo de verse claro cuál fue cada cual en estas vidas. O Dios va a manifestar las conciencias de toda la humanidad. La humanidad va a ver ahora los que se han confesado, los que han honrado sus pecados, perdonados, y estos pecados ya no existen. Entonces ahí puede haber pecadores, grandes pecadores en este mundo, como la Magdalena, por ejemplo, como Santo Agustín, y honraron sus pecados, se convirtieron, se confesaron, y bien fueron perdonados. Y otros que llegaron a la eternidad con pecado mortal, y bien todo va a aparecer. El mismo Catecismo Romano del Concilio de Trento dice: era razonable que no solo se estableciesen premios para los buenos y castigos para los malos en la vida futura, sino que también se decretase en un juicio general y público, a fin de que resultase para todos más notorio y grandioso, para que todos tributasen a Dios alabanzas por su justicia y providencia, en vez de aquella injusta queja que hasta los varones justos solían a veces exhalar como hombres cuando veían a los malos engreídos de sus riquezas, poderes y alegres en sus honores. Es necesario que se celebre un juicio universal. ¿No dijeran acaso los hombres de Dios, andando, paseándose de uno a otro polo del cielo, no se cuida las cosas de la tierra? Así pues, con razón se incluyó esta fórmula de verdad entre los 12 artículos de la fe cristiana, para que si algunos espíritus vacilaban acerca de la providencia y justicia de Dios, se fortaleciesen por medio de esta verdad. Habrá juicio, el juicio de Dios. Convenía además animar a los buenos y aterrar a los malos, poniéndoles a la vista el juicio hecho por Dios mismo, a fin de que, persuadidos de la justicia divina, no desfalleciesen aquellos y se apartasen estos de los pecados con el temor y convencimiento del castigo eterno. Entonces, queridos hermanos, el juicio final sirve para animar a los justos, que habrá juicio, aunque en este mundo sean maltratados, y a los malvados decirle: mire, usted hace esta fechoría, serás juzgado por Dios mismo y públicamente. Por eso nuestro Señor y Salvador, hablando del último día, manifestó que habría algún día un juicio universal y describió las señales de este tiempo para que al verlas entendamos que está cerca el fin del mundo, y después que subiéndose al cielo envió ángeles para consolar a sus apóstoles que estaban tristes por su ausencia, diciendo: este Jesús, que separándose de vosotros se ha subido al cielo, vendrá de la misma suerte que acabáis de verle subir al cielo. Entonces Cristo vendrá a juzgar a vivos y muertos. Queridos hermanos, no olvidemos esto. Bienaventurados que mueren el Señor, pues sus obras los acompañan. Está decretado a los hombres morir una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27. El Hijo del Hombre va a venir al final del mundo. Los ángeles van a separar a los buenos de los malos, y Cristo mismo juzgará. Y dirá a los buenos: vengan los benditos de mi Padre para la vida eterna, y a los malos, los que mueren en pecado mortal, váyanse malditos al fuego eterno, preparado para Satanás y sus obras. Ahora, ¿quiénes van al infierno eterno? Y bien, San Pablo, en 1 Corintios 6:9 nos dice: ¿no sabéis acaso que los injustos no poseen la vida eterna? No se engañen, hermanos míos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los ebrios, borrachos, ni los maldicientes, ni los rapaces, usureros, heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9, 11. Salvo si se convierten, se arrepienten. ¿Por qué? Y porque nuestro Señor dio poder a sus apóstoles y a los sacerdotes de perdonar los pecados. Reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan el pecado quedan perdonados, y a quienes tienen quedan detenidos. Queridos hermanos,
Si usted que me escucha no está casado por la iglesia, está unión libre, estás en pecado de fornicación y de escándalo. Cásate cuanto antes como Dios manda por la iglesia, sin complicación, sin fiesta y sin gastos, sin esas cosas. Haga una combinación de gracias a su familia y punto. Si usted está separado de su esposa, siendo casado por la iglesia o esposo, hagan todo su posible para reconciliarse y dejar de estar en adulterio con otra persona. Aunque tengas hijos con otra persona, usted no es matrimonio. Estás en adulterio y esto de vuelto a casar no existe. Es una tela que cubre una mentira. Los adúlteros, Dios los juzgará, dice San Pablo. Entonces, queridos hermanos, tratemos de llorar nuestros pecados, hacer penitencia, rectificar las cosas, nuestra vida, hacer una buena confesión y vivir cristianamente. ¿Por qué? Y bien, porque hay una eternidad. Los malos irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. San Mateo 25, 46. Hay una vida, una muerte, un juicio, y el juicio final es confirmación del primero, no habrá ningún cambio, pero será público. Una vida, una muerte, un juicio, una eternidad, salvación y condenación. Dichosos los que ven al Señor, porque sus obras los acompañan. Y yo soy el Señor y no cambio, dice Dios mismo en Malaquías, profeta 3:6. Entonces, queridos hermanos, no olvidemos este consejo del muy sabio y santo hermano Pedro. Hermanos, acuérdense, un alma tenemos. Si la perdemos, no la recobraremos. Si la perdemos, no la recobraremos. Y seamos atentos. Cristo dice: en verdad os digo que no os conozco. ¿Qué significa esto? San Mateo 25:12. No os conozco. Cristo conoce a los suyos y el que no le conoce será desconocido. El que no conoce al Señor y no obedece al Señor. El que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Quieres entrar a la vida eterna? Guarda los mandamientos. San Mateo 19:17. Guarda los mandamientos. El que no obedece a los mandamientos de Dios está en pecado y no conoce, no obedece al Señor. Entonces, un alma tenemos, si la perdemos, no la cobraremos. Tratemos de tomar esto en serio, seguir las huellas de los santos y no las huellas de unos pobrecitos sin fe, ciegos, guía de ciegos. Que la Virgen Madre los cuide y los bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo suscribirse a nuestros canales en YouTube y Telegram, Catecismo Católico Tradicional. Ahí tenemos toda la doctrina de la Iglesia explicada.